Buenas amigos, una vez más con ustedes en nuestra secuencia de Cuéntame algo de fútbol. En esta oportunidad vamos a hablar de el año 1969, cuando Juan el Loco Seminario regresó de Europa para jugar por el Atlético Grau de Piura, el club de donde él nació, es decir, en Piura. Esto es porque hace pocas semanas atrás Raúl Ruiz Díaz, quien había destacado en el fútbol mexicano, quien había destacado en el fútbol norteamericano, decidió jugar, regresó al Perú y decidió jugar por el Atlético Grau de Piura. Muchos han menospreciado al cuadro piurano, innecesariamente lo han hecho. Yo me puse a recordar si había algún jugador que destacó en el exterior y que cuando regresa al Perú, es decir, algún futbolista peruano que destacó en el exterior y cuando regresa al Perú, lo hace para vestir esa histórica camiseta del Atlético Grau de Piura. Y bueno, recordé ese episodio del año 1969, cuando Juan el Loco Seminario, el único peruano pichichi en España, es decir, el único peruano goleador en el fútbol español, regresa al fútbol peruano y se pone la camiseta del Atlético Grau de Piura. ¿Cuántos años tenía él? Él tenía 33 años cuando decide regresar al Perú. Todos sabemos que él nunca había vestido la camiseta del Grau a nivel profesional. Él lo había hecho por el Deportivo Municipal, donde debuta el año 1954 y luego se va a Europa. Primero se va al Sporting de Lisboa el año 1959 y luego llega al Zaragoza de España el año 61. Y es en esas temporadas 61-62 donde él es goleador del fútbol de España. Imagínense, Pichichi, el único peruano. Tremendo galardón para el Loco Seminario. Bueno, él juega en la Fiorentina, luego juega en el Barcelona de España y termina su periplo por Europa en el Sabadell de España, donde juegan entre el 67 y el 69. Todos sabemos que a nivel de selección, él jugó en el Sudamericano del 59 al lado de Joya, de Joaquín Gómez Sánchez, de Terry, de Miguelito Loaiza, en una tremenda delantera que para muchos, como Pocho Rospigliosi, fue una de las mejores selecciones que él vio. Y todos sabemos que cuando se habla de ese Perú-Inglaterra en el amistoso de mayo del 59, hay que recordarlo a Juan el Loco Seminario, quien anota 3 goles en la portería de la selección inglesa. Bueno, ese es el Loco Seminario a quien hay que recordarlo antes de su llegada o su regreso al Perú para ponerse la camiseta del Atlético Grau de Piura. Bueno, el año 69, en julio del 69, para hablar de la coyuntura de la selección, ya había jugado algunos partidos por las eliminatorias, sobre todo ese partido que le gana 1-0 a Argentina en Lima con gol de Perico León y ese partido recordado de Chechelé cuando Bolivia nos gana 2-1 y le anulan un gol a Gallardo. Por esos días llegó la noticia que, sobre todo el 18 de julio, llega la noticia que Seminario iba a firmar por el Celta de Vigo. Sin embargo, pasaron los días y esa noticia se fue diluyendo porque luego llegó la información que Seminario regresaba al Perú para poder asistir a ese partido de despedida de don Tito Drago a finales de julio del 69. Seminario y el Conejo Benítez eran los refuerzos del municipal, en un municipal donde la estrella principal era Hugo el Cholo Sotil y se iba a jugar ante un equipo yugoslavo. Bueno, regresaba Seminario a ponerse la camiseta del Muni, porque ya les he dicho que el 54 él debuta con la camiseta de la franja del cuadro Edil. Y bueno, él llega el 23 de julio del 69, cuando Perú se estaba preparando para jugar el partido ante Bolivia, o ya había jugado ante Bolivia en Lima, y se estaba preparando para seguir en las eliminatorias. Bueno, él llega el 23 de julio al Perú, llega con la carta, siendo jugador del Sabadell,
y lo primero que hice fue: ustedes no saben el gozo que me da o que me embarga estar nuevamente en la Lima mazamorrera. Le preguntan sobre su futuro, él dice que todavía pertenecía al Sabadell y ha ido más. La idea era preguntarle sobre ese partido amistoso, ese refuerzo que le iba a hacer con el Muni. Al día siguiente, él y el Conejo Benítez entrenan con el Deportivo Municipal y le preguntan por el Cholo Sotil. Y el loco seminario dice: tiene sentido de juego y es hábil, pero para poder dar una opinión más amplia, tengo que verlo en más oportunidades. Él dice que seguía perteneciendo al Sabadell y se le estaba asegurado por $500,000 si en caso se lesionaba en ese partido, que fue el martes 29 de julio del año 69, la despedida de don Tito Drago. Y ustedes van a ver esta imagen, que ya lo he contado en una crónica, donde está el loco Juan Seminario, está Víctor Benítez y don Tito Drago, en el partido que jugaron ante el Radnički de Yugoslavia, que gana el cuadro yugoslavo por 2-0 al Municipal donde estaba Sotil. Sotil ingresa por Tito Drago, le entrega la camiseta el maestro Tito Drago, y bueno, se desarrolla el partido en el Estadio Nacional, donde Juan el Loco Seminario se falla un penal, tiene alguna oportunidad de juego y en realidad no se comprendió mucho con el Cholo Sotil. De acuerdo a las críticas de ese entonces, no hubo ahí mucha compenetración y eso fue negativo para el cuadro de él, que ni siquiera pudo empatar. Así fue el regreso de Seminario en el club que lo vio nacer, el Municipal. Pasaron 2 días y él, el 31 de julio, decide irse a Piura, porque él tenía familia. Él nació en Piura, él quería pasar unos días con su familia, y en los días posteriores se ventiló la idea de que de repente se quedaba en el Municipal. Pero luego, sobre todo ese viernes 8 de agosto, llegó a Lima ese rumor de que estaba en tratativas para vestir la casaquilla del Atlético Grau de Piura, es decir, el Pichichi, el único peruano goleador en España, se iba a poner la camiseta del Atlético Grau. El 13 de agosto él llega con el directivo Fidel a Madrid, llegan a Lima para finiquitar el pase y el fichaje de Seminario al Grau de Piura en las instalaciones de la Federación y Asociación, pero su carta pase no llegaba. Y recién el lunes 18 de agosto se concreta el fichaje con la firma de Juan Seminario al lado del directivo del Grau. Salió en portada en algunos diarios porque se trataba de un jugador internacional, a pesar de que por esos días ya se estaba pensando en el partido definitorio ante Argentina de la selección peruana. Bueno, lo que se dijo por ese entonces, que iba a recibir 400,000 soles por su firma y que le iban al 10% de lo que se iba recaudado en los partidos que Grau iba a jugar tanto en Lima como en Piura. Además, cuánto iba a ganar o cuánto ganó por ese tiempo el Loco Seminario. De acuerdo a las versiones, decía que iba a ganar, o que ganó 21,800 soles, que era un platar para la época y era uno de los mejores pagados en ese entonces. En Grau había plata, por cierto. No tardó mucho para que él debutara con la casaquilla blanca o alba del Atlético Grau de Piura. Esto se concreta el 24 de agosto de 1969. El debut de Juan el Loco Seminario. Todos saben que ya las versiones estaban llegando con anterioridad y bueno, él se pone la camiseta, actúa de la mejor manera en el triunfo del Grau por 3-1 ante el Porvenir Miraflores. No anota el gol, pero fue el futbolista que asistió para los 3 goles que anotó Luis Enrique Camacho Camachito. Lo bueno es que asistieron más de 3,000 o 3,850 personas, poco hubo expectativa ante un equipo como el Porvenir Miraflores, que en ocasiones anteriores no jalaba tanto público, y se recaudó más de 100,000 o 117,000 soles. Seminario fue cambiado en el segundo tiempo por Farfán ante el aplauso de
el público, incluso se pudo ver a colegas de Lima que habían ido a Piura, como el colega, que paz descanse, Javier Chávez, que por ese año trabajaba en Radio Ovación. Y así fue el debut de Juan el Loco Seminario ante la expectativa, no solamente en Piura, sino también en Lima. Y esto a pesar de que 5 días después, o a la semana siguiente, Perú iba a definir su clasificación al Mundial de México 70. Eh, yo quería, antes de continuar, lo que dijo Seminario luego de su firma. eh, ¿Qué es lo que dijo Seminario cuando estampa su firma por el Atlético Grau? Bueno, él dijo, entre otras cosas, que también iba a tener la posibilidad de poder traer jugadores, y señaló a Sigrid Martínez, o Sigi Martínez, perdón, quien era el peruano que había actuado, perdón, el Callao, que había actuado por muchos años en el fútbol español y que iba a concretar su llegada porque tenía problemas por Europa. También dijo que, ante la pregunta que si su llegada era para ver si Kiddi en el futuro lo podía llamar, sobre todo si clasificaba a Perú al Mundial, y él dijo lo siguiente: si me llaman a la selección sería un gran honor, que yo lo tuve anteriormente. Ahí, sin ínfulas de ser un consagrado, lucharía por un puesto para poder estar en la selección. Luego le preguntaron por algunos jugadores. Antes dijo que la selección ante Bolivia, más que fuerza, más que velocidad, había tenido fuerza. Cuando habló de Chumpitas dijo que es menos técnico que Guillermo Delgado, pero tiene una fuerza única y no se florea, hace lo indispensable. Y sobre Teófilo Cubillas dijo, tiene una gran cualidad: el desmarque. Bueno, ¿y cuándo fue su primer gol de Seminario con la casaquilla del Atlético Grau de Piura? Fue un sábado 30 de agosto, un día antes del partido Perú ante Argentina en la Bombonera. Atlético Grau se enfrenta a Alianza evidentemente que no tenía su figura, sus seleccionados, y el Grau le gana 2-0 al cuadro blanqueazul en el Estadio Nacional, logrando ser campeón de esta primera rueda del descentralizado con 21 puntos, y el segundo fue la U con 19. Seminario anota el primer gol a los 15 minutos del primer tiempo, y el segundo lo anota Luis Enrique Camacho Camachito. Bueno, luego el técnico era Juan Honores. Habían algunos problemas, porque en algún tiempo hasta Juan Seminario logra ser técnico interino del cuadro piurano. Bueno, el equipo decae en la segunda parte de ese año, pero hay que precisar, hubo ahí un reclamo. Los clubes principales que aportaban sus jugadores a la selección dijeron que este torneo inicial, donde el Grau queda primero, que no valía, porque ellos se habían perjudicado al no contar con sus seleccionados. Y bueno, hicieron caso. Como siempre, los clubes grandes pesaron. Y bueno, y la segunda parte del descentralizado, el campeonato, o el campeonato que valía, el Grau ya no tuvo tanto protagonismo. Por ejemplo, en un partido de diciembre, el 8 de diciembre en Piura, el Alianza le gana 3-1 al Grau, gol de Loco Seminario, pero para Alianza anotan Perico, Cueto y Pitín Segarra. ¿Se acuerdan que en el partido en Lima, Grau le había ganado a Alianza con gol Seminario? Esta vez en Piura, el Alianza le había ganado al Grau en Piura. Sin embargo, esto no fue tan perjudicial para el Grau, porque el Grau logra entrar a la liguilla como sexto equipo, pero logra entrar a la liguilla. Una liguilla donde estaba Municipal primero, estaba la U, Deportivo Defensor Arica, estaba Alianza Lima y el Juan Auris. A lo largo de estos partidos donde actúa Seminario, estaba el arquero Rodolfo Bazán, que había sido campeón con Alianza Lima en los años 60. También estaba Mariano Ló, el uruguayo Carlos Daniel Jurado, Luis Enrique Camacho Camachito, y como le dije, el técnico era Juan Honores. En la liguilla, en verdad, le fue mal. Le fue mal porque en el inicio, el sábado 13 de diciembre de 1969,
Grau pierde 3-0 ante Alianza Lima, anotando Babalú Martínez y 2 goles de Perico León. Seminario jugó bien, pero como que sus ganas, sus cualidades no generaban tanto peligro porque no tenía tanta buena compañía en su equipo. Y eso es lo que él decía que adolecía. El miércoles 17 de diciembre, en el segundo partido, Grau y Juan Auris empatan 2-2. Hay una foto de Juan el Loco Seminario con Eladio Reyes, mundialista, quien, bueno, todavía no había jugado el mundial porque esto fue en diciembre del 69, pero era seleccionado, y en ese partido quedan 2-2. Seminario actúa regularmente, pero Grau ya se va quedando en la tabla de la liguilla. El tercer partido fue el Municipal, que empata también 2-2 ante el Grau. Juan Seminario le toman una foto antes con el Cholo Sotil. Grau juega en esa oportunidad con casaquilla roja. Y Seminario es cambiado por Luis Enrique Camacho, quien fue el que asistió para los goles de Farías y Sibori Vargas. Sotil fue el autor del gol que lo salva al Municipal porque iba perdiendo 2-1. El cuarto partido fue el Defensor Arica, que le gana 3-1 al Grau en esa liguilla, y Seminario no juega. Y el último partido de Grau en ese campeonato fue un 4 de enero del año 1970. La U ya había campeonado por un resultado que le había servido a Alianza a ganarle Municipal, y da la vuelta olímpica a la U ante el Grau de Piura, en un partido que quedan 1-1 y Juan Seminario anota el primer gol para el Grau y lo empata Enrique Casareto. Grau de esta forma queda sexto en la liguilla, en un campeonato que se avisoraba que el Grau podía ser protagonista, porque cuando firma el contrato Seminario, una de las razones de él dice que Grau firmaba por el Atlético Grau y se ponía en la camiseta del Grau, no solamente porque él era piurano y tenía todas las ganas de jugar por el equipo de su pueblo, sino también porque estaba viendo que el Grau podía ser protagonista y podía llegar a un campeonato internacional, cosa que no fue así. El Grau, para 1970, el Loco Seminario siguió en el equipo piurano. Luego hay un partido del 12 de abril de 1970 que juega la selección con el Juan Auris. Se inauguraba la tribuna sur del estadio Elías Aguirre y la selección, que ya estaba clasificada al mundial, iba a jugar ante el Juan Auris. Y el Juan Auris se refuerza con Juan el Loco Seminario. Gana la selección 2-1 con gol de Gallardo y Cachorro Castañeda, y por el Auris anota Orbegoso. Estaba en ese equipo Párraga, debutaba Trompito Carlos González, Ganosa, el hermano de Caico, estaba el Loco Carbonell, estaba Lucho Pau. Tuvo gran actuación, buena actuación de Seminario. Y esto le valió para que Paco Landa, el colega, el periodista de ese entonces, quien trabajaba en Expreso, en Extra, y que antes de la Bombonera había dicho que Cachito no tenía por qué jugar ese partido ante Argentina, y luego de los goles tuvo que disculparse con Cachito. Bueno, Paco Landa hace una columna, una página, donde dice: la miopía de Didi jamás vio a Seminario. Y él dice que Didi lo hubiera convocado a Seminario para que sea el puntero izquierdo de la selección. Y dice en cosas que yo no estoy de acuerdo con algunas cosas, pero bueno, él lo dice. Dice que Gallardo más Cachito juntos no son más que Seminario. Luego dijo que lo tenía que convocar a Seminario porque su experiencia era vital, porque él venía del extranjero, tenía más roce internacional que los jugadores de acá, y que además conocía el juego europeo y que sería fundamental para enfrentarse a Bulgaria y Alemania. Bueno, Didi no sé si leyó esa columna, pero no le hizo caso, porque Seminario no fue a el Mundial de México 70 y tenía 33 años. Siguió jugando el Grau ya no fue protagonista y no termina el año, un Grau que baja la categoría.
Una definición, recuerdo, con Alianza Lima de Cubillas de Babalú. Tuvo problemas a finales de 1970 y eso se definió en enero del 71. Bueno, él luego va al Juan Auris, donde arma una gran delantera con Pancho González, Andrés Segarra, Eladio Reyes, Luis Charú. Sin embargo, ese año 71, donde él juega casi todo el año por el Auris, queda sexto el Auris. O no fue protagonista con esa delantera como se esperaba. Bueno, luego vienen otras circunstancias, pero será materia de otra crónica de Cuéntame algo de fútbol. Queríamos hablar de ese regreso de Juan el Loco Seminario al Atlético Grau de Piura, un futbolista peruano que triunfó en Europa, llegó al Atlético Grau de Piura para vestir esa gloriosa camiseta piurana. Así es, amigos, un like, un comentario y, como siempre les digo, a las personas que nos han suscrito, vendrán mejores crónicas para hacer pasajes importantes del fútbol peruano. Miren, muchos no sabían que Juan el Loco Seminario regresa de Europa para ponerse la camiseta del Grau de Piura. Así es, amigos, hasta la próxima y nos vemos con una nueva crónica que siempre es valiosa por historia del fútbol peruano.